En una tarde dorada, un millonario decide probar el valor humano de quien menos esperaba. Ante una pila de dinero expuesta, la hija de la empleada duda, pero entrega algo mucho más valioso. Y lo que ella deja sobre la mesa cambia para siempre el significado de riqueza en esa casa. Antes de escuchar este increíble relato, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. El sol de la tarde cortaba las ventanas altas de la mansión como cuchillas doradas, creando un espectáculo de luz y sombra en el mármol pulido del suelo. Victor Allianz ajustó el nudo de su corbata italiana mientras observaba por la gran ventana los jardines perfectamente cuidados que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. A sus 42 años, había construido un imperio empresarial que hacía que su nombre resonara en los círculos más influyentes de la capital. Pero esa tarde algo diferente ocupaba su mente. La reunión de la junta directiva había terminado hacía 2 horas, pero las palabras de Marco, su director financiero, aún resonaban en sus oídos como un eco perturbador. La gente pobre quiere dinero fácil, Víctor. Es su naturaleza aprovechar cualquier oportunidad. La frase había sido dicha, con la naturalidad de quien comenta el tiempo, pero había despertado algo inquietante en el pecho del empresario. Víctor caminó hasta su mesa de caoba y abrió el cajón principal. Dentro, fajos de billetes organizados con elásticos parecían dormir tranquilamente. Eran recursos que mantenía para transacciones discretas, dinero que rara vez veía la luz del día. Tomó algunos fajos y los esparció sobre la mesa de centro de la sala principal, creando una visión que contrastaba brutalmente con la elegancia del ambiente. Billetes de 20, 50, 100 y 200 pesos se esparcían como hojas al viento sobre la superficie de cristal. El valor total ascendía a casi 15,000 pesos, una cantidad que podría cambiar la vida de muchas familias por meses. Víctor se recostó en el sofá de cuero importado y cerró los ojos, fingiendo dormirse. Pero cada uno de sus sentidos estaba agudizado, esperando. La prueba que había diseñado en su mente no era casual. Hacía 3 años, Rosa trabajaba en su casa como empleada doméstica. Mujer de unos 40 años, viuda, había criado sola a su hija Ana, quien ocasionalmente la acompañaba los fines de semana, cuando no tenía clases en la escuela pública del barrio, donde vivían. La joven de 17 años siempre había llamado su atención por su discreción y educación, contrastando con lo que muchos de sus conocidos decían sobre personas de su clase social. Ana tenía algo especial. En sus ojos castaños había una profundidad que hablaba de una madurez precoz, forjada quizás por las dificultades que la vida le había impuesto desde temprana edad. Sus ropas, siempre limpias y bien cuidadas, a pesar de estar claramente remendadas, contaban la historia de una familia que luchaba dignamente contra las adversidades. Nunca pedía nada, nunca se quejaba, nunca siquiera miraba con codicia los lujos que la rodeaban cuando visitaba la mansión. El ruido de pasos resonó por el pasillo de mármol. Víctor reconoció inmediatamente el caminar ligero y cuidadoso de Ana. Rosa había salido para organizar la ropa en la lavandería, dejando a su hija esperando en la sala principal mientras terminaba su trabajo. Era el momento perfecto para el experimento que Víctor había planeado. La joven entró en la sala y se detuvo abruptamente al ver el dinero esparcido. Sus ojos se abrieron de par en par, no con codicia sino con una expresión de sorpresa casi sagrada, como si hubiera tropezado con algo que no debería existir en ese mundo ordenado. Víctor, manteniendo los ojos cerrados y la respiración controlada, sentía la tensión en el aire como una cuerda estirada a punto de romperse. Ana se acercó despacio a la mesa, cada paso calculado como si caminara en terreno minado. Sus manos temblaban ligeramente cuando se extendieron hacia los billetes. Víctor podía sentir el conflicto interno de la joven, incluso con los ojos cerrados, como si la atmósfera de la sala se hubiera cargado de electricidad. Tocó ligeramente un billete de 100 pesos, solo con la punta de los dedos. El papel crujió suavemente, un sonido que pareció resonar por toda la sala. Ana respiró hondo, y Víctor percibió que estaba librando una batalla consigo misma,
una guerra silenciosa entre necesidad y principios. De repente, la joven apartó la mano como si hubiera tocado fuego. Miró a su alrededor, verificando si estaba realmente sola, y entonces hizo algo que dejó a Víctor completamente desconcertado. Se quitó del cabello un pequeño pasador de madera, claramente artesanal, decorado con pequeños tallados hechos a mano. Era obvio que esa pieza tenía valor sentimental, quizás el único objeto verdaderamente suyo que poseía. Con un gesto de reverencia casi religiosa, Ana colocó el pasador sobre el dinero, como una ofrenda en un altar. Sus palabras llegaron en un susurro tan bajo que Víctor tuvo que esforzarse para escuchar. «Mi madre siempre dijo que la honestidad es lo único que nadie nos puede robar», murmuró, como si estuviera haciendo una oración. «Este dinero no es nuestro. Podría resolver nuestros problemas, comprar los medicamentos que ella necesita, pagar las cuentas atrasadas, pero sería sucio. Sería robarnos nuestra dignidad». La voz de ella se quebró ligeramente, pero continuó firme. «Soy lo suficientemente fuerte para resistir. Somos pobres, pero no, somos ladrones». Víctor sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no experimentaba hacía años. Recordó su propia infancia humilde, cuando su madre le había enseñado valores que parecían haberse perdido en medio del éxito y la riqueza. La imagen del pequeño pasador sobre el dinero se grabó en su mente como un símbolo poderoso de algo que había olvidado que existía. La joven se apartó de la mesa y se sentó en una silla cerca de la ventana, de espaldas al dinero, como si quisiera protegerse de su propia tentación. Sus manos estaban cruzadas en el regazo y miraba hacia el jardín con una expresión de quien acababa de ganar una batalla difícil, pero había salido herida en el proceso. Víctor no pudo sostener más la farsa. Abrió los ojos lentamente y se levantó del sofá, tomando delicadamente el pasador de madera. Ana, al percibir el movimiento, se giró rápidamente y su rostro palideció al ver que él estaba despierto. El pánico en sus ojos fue como una puñalada en el corazón del empresario. Víctor se acercó lentamente a Ana, quien se había encogido en la silla como una flor que se cierra al primer signo de tormenta. Sostenía el pasador de madera con cuidado, como si fuera hecho del cristal más frágil del mundo. Sus ojos, siempre tan duros y calculadores en las reuniones de negocios, ahora llevaban una humedad que no sentía hacía décadas. «Por favor, señor Víctor, no toque el dinero», susurró Ana, su voz temblando como una hoja al viento. Yo solo quería dejar algo a cambio, por si usted pensaba que tenía malas intenciones». El empresario se arrodilló ante ella, un gesto que jamás había hecho por nadie en su vida adulta. La acción fue tan inesperada que Ana retrocedió aún más en la silla, confusa y asustada. «Me has enseñado algo hoy que había olvidado hace mucho tiempo», dijo Víctor, su voz ronca de emoción. «Me has mostrado que todavía existe honestidad en este mundo». Le extendió el pasador, pero Ana dudó en tomarlo. «No entiendo, señor. ¿Usted me estaba poniendo a prueba?». Víctor suspiró profundamente. «Sí, Ana. Y pasaste una prueba en la que yo mismo había fallado hace mucho tiempo». Se levantó y caminó hasta la ventana, observando el jardín que de repente parecía menos perfecto, menos importante. «Cuando era joven como tú, encontré una cartera en la calle. Estaba llena de dinero, más de lo que mi familia veía en meses. Se la devolví al dueño, que ni siquiera me agradeció. Pero mi madre dijo algo que solo entendí hoy». Ana lo observaba con atención, el pasador ahora seguro en sus manos. «¿Qué dijo?». «Que nunca sería grande si era pequeño en sus elecciones». Víctor se giró hacia ella y por primera vez en años permitió que su vulnerabilidad trasluciera. «Construí un imperio, Ana, pero perdí algo en el camino. Perdí la capacidad de ver bondad en la gente. Empecé a creer que todos se movían solo por interés». Los pasos de Rosa resonaron por el pasillo, acercándose a la sala. Víctor rápidamente organizó el dinero, devolviéndolo al cajón antes de que ella llegara. Ana permaneció en silencio, todavía procesando lo que había sucedido. «Ana, ¿está todo bien por aquí?», preguntó Rosa al entrar en la sala,
sus manos aún húmedas del trabajo en la lavandería. Miró de Víctor a su hija, percibiendo una tensión en el aire que no lograba identificar. «Sí, mamá», respondió Ana forzando una sonrisa. «El señor Víctor solo estaba hablando conmigo». Rosa asintió, pero sus ojos maternales captaron algo diferente en la expresión de su hija. «Bueno, entonces vámonos. Ya terminé el servicio de hoy». Víctor se acercó a Rosa, sus manos ligeramente temblorosas. «Rosa, me gustaría hablar contigo antes de que se vayan. Es sobre el futuro de Ana». La mujer frunció el ceño, preocupada. «¿Hizo algo mal, señor? Si lo hizo, le pido disculpas. Siempre le digo que se comporte cuando viene aquí». «No, Rosa. Al contrario». Víctor respiró hondo. «Ana me mostró algo muy importante hoy, y eso me hizo tomar una decisión». Caminó hasta su escritorio y abrió un cajón diferente, sacando algunos papeles. «Tengo una propuesta para ustedes. No es caridad, es reconocimiento de valor». Ana y Rosa intercambiaron miradas confusas. Víctor continuó. «Quiero ofrecer una beca de estudios completa para Ana, en una de las mejores escuelas privadas de la capital. Además, Rosa, me gustaría que consideraras trabajar exclusivamente para mi familia, con un salario que les permita mudarse a un lugar mejor». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosa se llevó la mano al pecho, como si intentara calmar el corazón que se le había disparado. Ana miraba a Víctor con una mezcla de gratitud y desconfianza. «Señor Víctor», Rosa finalmente logró hablar. «Esto es muy generoso, pero ¿por qué? ¿Qué hizo Ana para merecer esto?». Víctor sonrió, una sonrisa genuina que hacía años no aparecía en su rostro. «Ella me recordó quién solía ser y me mostró quién puedo volver a ser». Ana se levantó de la silla, aún sosteniendo su pasador. «Señor Víctor, agradezco mucho la oferta, pero no puedo aceptar algo solo porque fui honesta. La honestidad no es un favor que se hace, es una obligación». Las palabras de la joven golpearon a Víctor como un rayo. Aquí estaba ella de nuevo enseñándole sobre dignidad. «Tienes razón, Ana, pero no estoy ofreciendo esto por tu honestidad. Lo estoy ofreciendo porque veo potencial en ti, porque creo que puedes hacer cosas importantes en el mundo». Rosa contenía las lágrimas con dificultad. «Señor, necesito hablar con mi hija sobre esto. Es una decisión muy importante». «Claro, claro, tómense el tiempo que necesiten». Víctor se dirigió a su mesa y escribió algo en una tarjeta. «Este es mi teléfono personal. Cuando decidan, llámenme». Mientras Rosa guardaba la tarjeta con manos temblorosas, Víctor se dirigió a Ana. «Y esto de aquí», dijo colocando el pasador de madera sobre su escritorio junto a documentos tan importantes y contratos millonarios. «Se quedará aquí para recordarme diariamente lo que realmente importa». Ana miró el pasador, luego a Víctor. «Señor, ese pasador fue el último regalo que mi padre me dio antes de irse. Es todo lo que tengo de él». Víctor sintió que el corazón se le oprimía. «Entonces, préstamelo por unos días. Prometo devolvértelo cuando me digas que ya no lo necesito para recordar las lecciones que aprendí hoy». Madre e hija salieron de la mansión en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Rosa apenas podía creer lo que había sucedido, mientras Ana luchaba contra una mezcla de esperanza y miedo de que todo aquello fuera demasiado bueno para ser verdad. Víctor se quedó solo en la sala, observando el pequeño pasador de madera sobre su mesa. Por primera vez en años, sintió que había encontrado algo más valioso que cualquier negocio. Había encontrado de nuevo su humanidad. Pero lo que Víctor no sabía era que su decisión impulsiva había desencadenado una serie de eventos que cambiarían no solo la vida de Ana y Rosa, sino que revelarían secretos del pasado que estaban enterrados hacía mucho tiempo. En la capital, en un bufete de abogados discreto, un hombre llamado Pietro Salen acababa de recibir una llamada que cambiaría todo. «Sí», dijo Pietro al teléfono, observando una foto antigua en su mesa. Víctor Allianz finalmente contactó con ellas, después de todos estos años. Suspiró profundamente. No, él no lo sabe aún.
pero ha llegado la hora de que descubra la verdad sobre quién es Ana realmente. Pietro Salem colgó el teléfono y permaneció en silencio por largos minutos, observando la foto amarillenta que mantenía en su mesa hacía 18 años. En ella, una mujer joven y radiante sonreía a la cámara, sosteniendo un bebé en sus brazos. A su lado, un hombre de semblante serio pero mirada amable completaba el retrato de una familia feliz. Pietro conocía bien esas caras. Una de ellas ahora trabajaba en la mansión de Victor Allianz, y la otra. El abogado abrió un expediente grueso marcado como Confidencial Familia Allianz y hojeó documentos que guardaba hacía casi 2 décadas. Cartas nunca enviadas, certificados de nacimiento, informes médicos y, al final de todo, un testamento que jamás había sido abierto. El peso de la verdad que cargaba solo por tanto tiempo comenzaba a volverse insoportable. Mientras tanto, en la humilde casa donde Rosa y Ana vivían, madre e hija se sentaban a la mesa de la pequeña cocina, la tarjeta de Víctor entre ellas como si fuera un tesoro o una bomba a punto de explotar. «Mamá, ¿esto es real?», preguntó Ana por 10ª vez, tocando ligeramente la tarjeta con la punta de los dedos. Rosa suspiró, sus manos rodeando la taza de té ya frío. «Parece real, hija, pero es extraño. En 3 años trabajando para él, nunca vi al señor Víctor demostrar este tipo de generosidad personal. ¿Crees que hay algo detrás de esto?», Ana cuestionó, sus ojos reflejando una madurez que iba más allá de sus 17 años. «No lo sé, Ana, pero sé que no podemos aceptar algo así gratis. Siempre hay un precio que pagar». Ana se levantó y caminó hasta la pequeña ventana de la cocina que daba vista al patio donde Rosa cultivaba algunas verduras. «Mamá, nunca me contaste mucho sobre papá, solo que se fue cuando yo era bebé y que trabajaba en negocios». Rosa sintió que el corazón se le disparaba. Era la conversación que temía hacía años, pero que sabía que eventualmente llegaría. «Ana, tu padre, él, que era un hombre complicado. Tenía negocios con gente importante, pero ¿gente importante como el señor Víctor?». La pregunta golpeó a Rosa como un rayo. Miró a su hija, intentando mantener la voz firme. «¿Por qué preguntas eso?». «No lo sé. Es solo una sensación. La forma en que el señor Víctor me miró hoy, como si me conociera de algún lugar, y la rapidez con que tomó esa decisión». Ana se giró hacia su madre. «Mamá, ¿estás segura de que nunca trabajaste para él antes?». Rosa tragó saliva. Las mentiras que había construido cuidadosamente a lo largo de los años comenzaban a derrumbarse ante la inteligencia perspicaz de su hija. «Ana, hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas». «¿Qué tipo de cosas?». Antes de que Rosa pudiera responder, el teléfono de la casa sonó. Era un aparato antiguo, que rara vez recibía llamadas aparte de Rosa confirmando sus horarios de trabajo. Ambas se miraron sorprendidas. Rosa contestó con vacilación. «¿Aló? Señora Rosa? Aquí Pietro Salem, abogado. Necesito hablar urgentemente con usted sobre un asunto relacionado con su hija Ana». La sangre de Rosa se heló. Pietro Salem, un nombre que ella no escuchaba hacía años, pero que jamás había olvidado. ¿Cómo consiguió mi número?». «Señora Rosa, sé que esto puede sonar alarmante, pero necesito que venga a mi despacho mañana. Es sobre un asunto que debería haberse resuelto hace mucho tiempo. Se trata de la verdadera identidad de Ana». Ana, percibiendo la palidez súbita de su madre, se acercó. «¿Quién es, mamá?». Rosa puso la mano sobre la boquilla del teléfono. Es sobre trabajo, hija». Volvió al teléfono. «Señor Pietro, no sé de qué está hablando». «Señora Rosa, Victor Allianz entró en sus vidas hoy, ¿verdad? ¿Les ofreció ayuda, beca de estudios?». Pietro suspiró al otro lado de la línea. «Esto no es coincidencia. Es hora de que él descubra la verdad». «¿Qué verdad?», susurró Rosa, pero ya sabía la respuesta. La verdad sobre quién es Ana realmente, sobre por qué ella tiene los mismos ojos que él, sobre lo que pasó hace 18 años con Luca. El nombre de Luca hizo que Rosa se desplomara en la silla. Ana,
Viendo la reacción de su madre, le arrancó el teléfono de las manos. «¿Quién es usted y qué quiere con mi madre?», Ana demandó. Pietro se quedó en silencio por un momento, reconociendo en la voz firme de la joven ecos de una determinación que conocía bien. «Debe ser, Ana. Mi nombre es Pietro Sallen y soy abogado. Tengo información sobre tu padre que tu madre nunca te contó». «¿Mi padre?» «Sí, Ana, tu verdadero padre, y creo que ya lo conoces». Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿De qué está hablando?» «Mañana a las 3 de la tarde, en mi despacho. Dirección Calle de las Flores, 245, centro de la ciudad. Traigan su certificado de nacimiento». Pietro hizo una pausa. «Y Ana, prepárate. Lo que descubras va a cambiar tu vida para siempre». La llamada fue terminada, dejando a madre e hija en un silencio pesado. Rosa lloraba silenciosamente, las manos cubriendo su rostro. Ana se arrodilló al lado de la silla de su madre. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quién es Luca? ¿Y por qué este hombre dijo que ya conozco a mi padre?» Rosa miró a su hija a través de las lágrimas. «Ana, siempre quise protegerte. Siempre quise que tuvieras una vida normal, sin complicaciones». «¿Complicaciones? Mamá, por favor, cuéntame la verdad». Rosa respiró hondo, sabiendo que ya no había forma de huir. Tu padre no. Era solo alguien con negocios importantes. Él era hermano de Víctor Allianz». Ana sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. «¿Hermano? ¿Quieres decir que...?» «Víctor Allianz es tu tío, Ana. Y hace 18 años, cuando naciste, sucedió algo terrible que separó a nuestra familia para siempre». El silencio que siguió fue roto solo por el ruido distante del tráfico de la capital. Ana intentó procesar la información, pero su mente se negaba a aceptar la realidad que se desarrollaba ante ella. «Si él es mi tío», Ana finalmente logró hablar, «¿por qué nunca supo de mí? ¿Por qué trabajas para él como empleada y no como familia?». Rosa se levantó y caminó hasta un mueble antiguo en la esquina de la sala. Abrió un cajón y sacó una cajita de madera. Dentro había más fotos, cartas y documentos amarillentos por el tiempo. «Porque Víctor nunca supo que existías, Ana. Y Luca tuvo que irse antes de que nacieras». Ana tomó una de las fotos. En ella, un hombre joven y apuesto sonreía a la cámara, y la semejanza con Víctor era innegable. Pero había algo más. En la curva de los ojos, en la forma del rostro, ella se veía a sí misma. «¿Este es mi padre?» «Era», corrigió Rosa suavemente. «Luca era el hermano menor de Víctor, dulce, soñador, completamente diferente de Víctor. Cuando nos conocimos, yo trabajaba como secretaria en una empresa pequeña. Luca estaba intentando probarle a su hermano que podía tener éxito por su cuenta». «¿Qué le pasó?». Rosa dudó, mirando la foto en las manos de su hija. «Luca se involucró con gente equivocada, intentando hacer negocios rápidos para impresionar a Víctor. Cuando descubrió que iba a ser padre, intentó salir de esa vida, pero era demasiado tarde». Ana sintió lágrimas cálidas rodando por su rostro. «¿Se fue por mi culpa?». «No, hija. Se fue porque te amaba demasiado para dejar que algo te pasara a ti o a mí. Dejó una carta para Víctor explicándolo todo, pero...». Rosa hizo una pausa, la voz quebrada. «Yo nunca la entregué». La noche en la mansión de Víctor fue la más larga que él había experimentado en años. Acostado en su cama king size, miraba el techo ornamentado mientras repasaba cada detalle del encuentro con Ana. Había algo familiar en ella que no lograba identificar: la determinación en mínimo síntoma, la mirada, la forma en que levantaba la barbilla cuando hablaba con convicción, incluso la forma de fruncir ligeramente el ceño cuando pensaba. A las 5 de la mañana, Víctor desistió de intentar dormir. Bajó a su despacho y se sentó ante la mesa donde había puesto el pasador de Ana. La pequeña pieza de madera tallada parecía pulsar con significado bajo la luz de la lámpara. La tomó delicadamente, observando los detalles del trabajo artesanal. Había algo en esos tallados que despertaba un recuerdo distante, como un eco del pasado. De repente, el recuerdo lo golpeó como un rayo. «Luca,
Su hermano menor solía tallar pequeñas piezas de madera cuando estaba nervioso o ansioso. Era un hábito que había desarrollado en la adolescencia y había mantenido hasta desaparecer de su vida hacía 18 años. Víctor se levantó abruptamente, el corazón disparado. Caminó hasta una estantería que no abría hacía años y sacó un cajón escondido. Dentro guardaba los pocos recuerdos que conservaba de su hermano: fotos, cartas antiguas y una pequeña escultura de madera que Luca le había dado en la última Navidad que pasaron juntos. Puso la escultura al lado del pasador de Ana y sintió que el mundo giraba. El estilo del tallado, la técnica, incluso las pequeñas imperfecciones características, eran idénticos, como si hubieran sido hechas por la misma mano. «Esto es imposible», murmuró para sí mismo, pero sus manos temblaban mientras tomaba el teléfono. Mientras tanto, Rosa y Ana llegaban al despacho de Pietro Salen con 15 minutos de antelación. El edificio era discreto, ubicado en una calle tranquila del centro de la ciudad. Ana sostenía el certificado de nacimiento con fuerza, las manos sudadas de nerviosismo. «Mamá, todavía podemos volver a casa y fingir que esta llamada nunca ocurrió», susurró Ana mientras esperaban en el ascensor. Rosa tomó la mano de su hija. «No, Ana, ya huí de la verdad por demasiado tiempo. Mereces saber quién eres realmente». El despacho de Pietro era acogedor, con estanterías repletas de libros jurídicos y algunas plantas que daban vida al ambiente formal. El abogado era un hombre de mediana edad, cabello canoso y ojos amables detrás de sus gafas de lectura. «Señoras, por favor, siéntense», dijo Pietro, indicando 2 sillas cómodas. «Sé que esto debe ser muy confuso para ustedes». Ana se mantenía tensa. «Usted dijo ayer que tiene información sobre mi padre y que ya lo conozco». Pietro asintió gravemente. «Ana, lo que voy a contarte puede ser difícil de aceptar, pero es la verdad que tu madre y yo mantuvimos en secreto para protegerte». Abrió el expediente grueso en su mesa y sacó una foto. Era la misma que Rosa había mostrado la noche anterior: Luca, Rosa y la pequeña Ana. «Tu padre, Luca Allianz, era hermano de Víctor Allianz». Ana inspiró profundamente. Después del choque inicial de la revelación de Rosa la noche anterior, había tenido tiempo para procesar la información. «¿Por qué Víctor nunca supo de mí?». Pietro miró a Rosa, quien asintió, dándole permiso para continuar. «Porque tu padre tuvo que salir del país a toda prisa cuando tú tenías solo 3 meses de edad. Estaba involucrado en negocios que salieron mal y necesitó irse para protegerlas». «¿Qué tipo de negocios?». Luca era joven e impulsivo. Quería probarle a Víctor que podía tener éxito independientemente. Se involucró con gente que prometía ganancias rápidas en inversiones dudosas. Cuando se dio cuenta de que había sido engañado y que esas personas podrían perjudicar a Rosa y a Ana, tomó la decisión más difícil de su vida. Pietro abrió un cajón y sacó un sobre sellado. «Antes de irse, Luca me buscó. Dejó esta carta para Víctor explicándolo todo. Me pidió que la entregara solo cuando fuera seguro». Ana miró el sobre, reconociendo inmediatamente la caligrafía que había visto en algunas notas antiguas de su madre. «¿Por qué nunca fue entregada?». «Porque Luca me dijo que solo sería seguro cuando Víctor demostrara estar listo para la verdad, cuando mostrara que había cambiado». Pietro se inclinó hacia adelante. «Ayer, cuando supe de la oferta que Víctor les hizo, me di cuenta de que ese momento había llegado». Rosa, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Pietro, ¿estás seguro de que es el momento correcto? Víctor podría no reaccionar bien a esto». «Rosa, Luca siempre dijo que, en el fondo, Víctor era una buena persona, que la vida empresarial había endurecido su corazón, pero que un día él encontraría de nuevo su humanidad». Pietro sonrió ligeramente. «Por lo que me contaron sobre ayer, parece que Ana ya ha comenzado ese proceso». En ese momento, el teléfono de Pietro sonó. Contestó con profesionalismo. «Despacho Pietro Salen, sí, él mismo». Su expresión cambió gradualmente a sorpresa. «¿Víctor Allianz?». «Sí, claro que me acuerdo de usted». Miró
a Rosa y Ana, que estaban escuchando cada palabra. ¿Quiere venir aquí, ahora? ¿Sobre qué? Ana podía escuchar la voz tensa de Víctor al otro lado de la línea, pero no lograba entender las palabras. Entiendo, Pietro continuó. Sí, sobre su familia. Coincidentemente tengo a algunas personas aquí que debería conocer. Una pausa. Víctor, prepárese. Lo que va a descubrir va a cambiarlo todo. Pietro colgó y miró a las dos mujeres. Víctor viene para acá. Dijo que encontró algo que lo hizo recordar a Luca y que necesita respuestas. Ana se levantó, nerviosa. ¿Él viene para acá? ¿Ahora? Ana, cálmate, dijo Rosa, pero su propia voz temblaba. Pietro caminó hasta la ventana. Hace 18 años que espero este momento. Luca me hizo prometer que cuidaría de ustedes a distancia y que, cuando llegara la hora, reuniría a la familia de nuevo. ¿Cuidar de nosotros a distancia? Ana frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Rosa bajó la cabeza. Ana, ¿cómo crees que conseguí el trabajo en casa de Víctor? ¿Cómo crees que siempre tuvimos lo suficiente para vivir, incluso con mi salario modesto? La verdad golpeó a Ana como una avalancha. ¿Ustedes planearon esto? No lo planeamos, explicó Pietro. Pero cuando Luca se fue, dejó instrucciones para que yo garantizara que ustedes estuvieran bien, y también dijo que cuando tú crecieras, sería importante que conocieras a Víctor. No como empleada y patrón, sino como familia. El sonido del ascensor resonó por el pasillo. Pietro miró el reloj. Víctor llegó más rápido de lo que esperaba. Se giró hacia Ana. ¿Estás lista para conocer a tu tío de verdad? Ana respiró hondo, pensando en todo lo que había descubierto en las últimas 24 horas. No sé si alguien puede estar listo para algo así. Los pasos firmes de Víctor se acercaban por el pasillo. Rosa tomó la mano de Ana, y Pietro posicionó la carta de Luca sobre su mesa. La puerta se abrió lentamente, y Víctor entró en el despacho con el pasador de Ana en una mano y la escultura de Luca en la otra. Sus ojos encontraron primero a Pietro, luego a Rosa y finalmente a Ana. Cuando vio a la joven, se detuvo abruptamente. En ese momento, con la luz de la tarde iluminando su rostro, Víctor vio claramente lo que había estado ante él todo el tiempo. Ana tenía los ojos de Luca, la forma del rostro de los aliens, e incluso esa misma determinación que reconocía en sí mismo. «Dios mío», susurró, casi dejando caer las piezas de madera. «Tú eres su sobrina», Ana completó, levantándose de la silla. «Y usted es el tío que nunca supo que yo existía». El silencio que siguió estuvo cargado de 18 años de separación, secretos y amor perdido. Víctor miró las dos piezas de madera en sus manos, una hecha por su hermano desaparecido, otra por una sobrina que había crecido sin saber de su verdadera familia. Pietro tomó la carta y la extendió a Víctor. «Luca dejó esto para ti. Quizás sea hora de finalmente leerla». Víctor sostuvo la carta con manos temblorosas. El sobre amarillento por el tiempo parecía pesar toneladas entre sus dedos. 18 años. 18 años esperando respuestas que estaban allí, al alcance de sus manos, pero que él nunca había sabido que existían. «Pietro», dijo Víctor, su voz ronca, «¿guardaste esto durante todo este tiempo?» «Luca me hizo prometer que solo la entregaría cuando fuera el momento justo», respondió Pietro suavemente. «Cuando tú estuvieras listo para escuchar la verdad». Víctor miró a Ana, que estaba de pie al lado de su madre, los ojos humedecidos pero la barbilla levantada con la misma determinación que él reconocía en los aliens. «¿Y tú sabías quién era yo cuando...?» «No», Ana interrumpió. «Solo lo descubrí anoche. Toda mi vida. Mi madre me dijo que mi padre se había ido cuando yo era bebé. Nunca supe que tenía familia». Rosa se adelantó, la voz quebrada de emoción. «Señor Víctor, yo siempre quise contarlo, pero Luca me hizo prometer que mantendría a Ana a salvo hasta que fuera el momento adecuado». Víctor se sentó pesadamente en una de las sillas, aún sosteniendo la carta. «Luca, mi hermano, él realmente...»
Su voz se quebró. Por un momento, el empresario poderoso desapareció, dejando solo un hombre que había perdido la única familia que le quedaba. «Lee la carta, Víctor», dijo Pietro suavemente. «Luca quería que supieras la verdad». Con dedos cuidadosos, Víctor abrió el sobre. El papel estaba bien conservado y la caligrafía familiar de Luca danzó ante sus ojos. «Mi querido hermano Víctor, si estás leyendo esta carta, significa que Pietro ha juzgado que ha llegado el momento de que conozcas la verdad. Cuando escribo estas palabras, Ana tiene solo 3 meses y es lo más precioso que ha sucedido en mi vida. Ella tiene tus ojos, Víctor, y sé que un día será fuerte como tú. Sé que debes estar furioso conmigo por haber desaparecido sin explicaciones. Sé que debes haberme buscado, preguntándote dónde te equivocaste como hermano mayor. La verdad es que nunca te equivocaste, Víctor. Fui yo quien siempre fue el irresponsable, el soñador, el que quería el éxito fácil sin trabajar por él. Me involucré con gente equivocada, intentando probar que podía tener éxito como tú. Empresas fantasma, inversiones falsas, promesas de dinero rápido. Cuando me di cuenta de que había sido engañado y que esas personas podrían perjudicar a Rosa y a Ana, tomé la decisión más difícil de mi vida. Me voy, Víctor. Me voy lejos, donde no puedan encontrar a mi familia. Rosa no lo sabe aún, pero dejé instrucciones para que Pietro garantice que ella y Ana estén bien. No quiero que te sientas obligado a cuidarlas. Sé que tienes tu propia vida, tus propios problemas, pero quiero que sepas que siempre fuiste mi héroe, hermano. Incluso cuando eras duro conmigo, incluso cuando dijiste que yo nunca sería responsable, tenías razón. Admiraba tu determinación, tu capacidad de construir algo de la nada. Quería ser como tú, pero elegí el camino equivocado. Ana crecerá sin conocer a su padre, pero espero que un día pueda conocer a su tío. Cuando sea lo suficientemente mayor para entender, cuando sea seguro, Pietro sabe cómo encontrarla. Ella tiene la sangre Allianz, Víctor. Tiene nuestra fuerza, nuestra determinación. Estoy seguro de que lo verás en ella. Te pido perdón por todas las decepciones que te causé. Te pido perdón por irme sin despedirme. Pero no puedo pedir perdón por amar a Rosa y por querer proteger a Ana. Eso es algo que cualquier alianza haría. Cuídate mucho, hermano. Y si un día conoces a tu sobrina, dile que su padre la amó más que a su propia vida. Con todo amor y respeto, Luca. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido ahogado de Víctor intentando controlar las lágrimas. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer la carta. Ana se acercó despacio, como si temiera que él fuera a desaparecer también. «Tío Víctor», dijo suavemente, y la palabra tío hizo que algo se rompiera definitivamente en el pecho del empresario. Víctor la miró a través de las lágrimas. «Ana, mis sobrinas, has crecido tan hermosa, tan fuerte». Se levantó y por segunda vez en 2 días se arrodilló ante alguien. «Perdóname, por no haberlas buscado, por no haber insistido en encontrar a mi hermano, por dejarlas solas todos estos años». Ana también se arrodilló quedando a la altura de sus ojos. «Tío Víctor, no podías saberlo. Y mira», ella tomó sus manos, «nos encontramos de todos modos. Quizás papá tenga una forma de cuidarnos incluso a distancia». Rosa se acercó, poniendo la mano en el hombro de Víctor. «Señor Víctor», Víctor, se corrigió. «Luca siempre dijo que usted era una buena persona, que un día su bondad vencería la dureza que la vida había puesto en su corazón». Víctor se levantó y abrazó a Ana con fuerza, como si estuviera intentando recuperar 18 años de abrazos perdidos. «Mi sobrina», susurró, «mi familia». Pietro observaba la escena con los ojos humedecidos. Había esperado tanto tiempo por ese momento. «Víctor, hay una cosa más. Luca también dejó instrucciones sobre su herencia». Víctor se apartó ligeramente de Ana, sin soltar completamente sus manos. «¿Herencia?». Pietro abrió otro expediente. «Luca nunca fue declarado oficialmente muerto. Técnicamente, él todavía es socio de varias empresas que crearon juntos al principio. Ana tiene derecho a su parte». Ana negó con la cabeza inmediatamente. «No quiero dinero, quiero familia».
Las palabras de ella resonaron en el despacho como una campana. Víctor sonrió a través de las lágrimas, reconociendo en ella la misma dignidad que había demostrado en la prueba del dinero. Ana, eres igual a tu padre en eso. Luca también siempre dijo que la familia era más importante que el dinero. Pero ahora, Víctor continuó, su voz volviéndose más firme, no tienes que elegir entre una cosa y otra. Tendrás ambas. Miró a Rosa. Saldrán de esa casa pequeña. Vivirán conmigo donde siempre debieron haber vivido, como familia. Rosa dudó. Víctor, no queremos ser una carga. ¿Carga? Víctor repitió, casi riendo. Rosa, ayer yo era un hombre rico pero solitario. Hoy descubrí que tengo una sobrina que me enseñó más sobre valores en un día de lo que aprendí en años. Ustedes no son una carga. Son la respuesta a una oración que yo ni siquiera sabía que estaba haciendo. Ana miró a su madre, luego a Víctor. Tío Víctor, hay una cosa que necesito saber. Papá, ¿sigue vivo? ¿Existe alguna posibilidad de...? Pietro y... Rosa intercambiaron miradas. Pietro suspiró profundamente. Ana, eso es algo que necesitamos investigar. Luca dejó de contactarme hace 5 años. Puede significar muchas cosas. Víctor sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Pietro, yo tengo recursos. Puedo contratar investigadores, usar mis contactos. Víctor, Pietro interrumpió suavemente. Quizás sea mejor no crear expectativas muy altas. No, dijo Ana con firmeza. No voy a renunciar a la esperanza de conocer a mi padre, y ahora que encontré a mi familia, lo buscaremos juntos. Víctor miró a su sobrina, tan joven pero con una determinación que él reconocía como genuinamente Allianz. Juntos, asintió. Como hace una familia. Rosa finalmente permitió que las lágrimas rodaran libremente. Después de 18 años protegiendo a Ana sola, finalmente tenía una familia para compartir el peso y la alegría. Pietro recogió los documentos, sabiendo que su misión de décadas finalmente había sido cumplida. Pero algo le decía que la historia de la familia Allianz estaba lejos de terminar. En realidad, quizás apenas estaba comenzando. 6 meses habían pasado desde aquel día transformador en el despacho de Pietro, y la mansión de Víctor se había llenado de vida de una forma que él nunca había imaginado posible. Ana ahora estudiaba en la mejor escuela privada de la capital, pero más importante que eso, había traído a casa algo que el dinero no podía comprar, el calor de una familia. Las mañanas en la casa Allianz comenzaban con el aroma a café preparado por Rosa, que había insistido en seguir cuidando la casa, pero ahora como familia, no como empleada. Ana solía estudiar en la mesa grande de la cocina, esparciendo libros por todas partes, mientras Víctor revisaba documentos de trabajo a su lado. Era una rutina simple, pero que llenaba un vacío que él ni siquiera sabía que existía. Esa mañana específica, Víctor observaba a Ana concentrada en un libro de literatura, usando el mismo pasador de madera que él había puesto en su mesa meses atrás. Ella lo había pedido de vuelta después de algunas semanas, diciendo que ya no necesitaba dejárselo para que él recordara las lecciones aprendidas. «Tío Víctor», dijo Ana sin levantar los ojos del libro, «¿te acuerdas de ese investigador que contrataste para buscar a mi padre?» Víctor asintió. Había contratado a la mejor agencia de investigación del país, pero después de meses de búsqueda, las pistas eran escasas. «Sí, Aarón dijo que está siguiendo algunas posibilidades en la región sur. ¿Por qué? Solo estaba pensando, ¿y si papá no quiere ser encontrado? ¿Y si todavía cree que es peligroso para nosotros?» Era una pregunta que Víctor se había hecho muchas veces. «Ana, si él supiera que lo estamos buscando juntos como una familia, estoy seguro de que querría volver». Rosa entró en la cocina en ese momento, trayendo una bandeja con fruta fresca. En los últimos meses, ella se había transformado. La preocupación constante que llevaba en el rostro había dado lugar a una serenidad que venía de saber que su hija estaba segura y amada. «Hablando de familia», dijo Rosa, «Víctor, ¿te acuerdas de que hoy por la noche es la cena en casa de Pietro?»
Ana terminó de leer todos los libros que él le prestó. Pietro se había convertido en una presencia constante en sus vidas, casi como un abuelo sustituto para Ana. El abogado había revelado que había acompañado su crecimiento a distancia durante años, siguiendo las instrucciones de Luca. El teléfono sonó, interrumpiendo la conversación matutina. Víctor contestó, esperando que fuera algo relacionado con los negocios. «Víctor Allianz», dijo formalmente. «¿Señor Allianz?» «Aquí, Aarón, de la agencia de investigación. Tengo noticias sobre Luca Allianz». Víctor sintió que el corazón se le aceleraba. Ana y Rosa, percibiendo el cambio en su expresión, se acercaron. «Puede hablar, Aarón». «Señor, encontramos a alguien que corresponde a la descripción de Luca en una ciudad costera. Está trabajando como profesor de carpintería en una escuela técnica local. Usa otro nombre, pero las características físicas coinciden y...» Aarón hizo una pausa. «Señor, talla pequeñas piezas de madera como hobby, exactamente como usted describió». Víctor tuvo que apoyarse en la silla. Ana sostuvo su mano libre, los ojos abiertos de par en par por la expectativa. «Aarón, ¿está seguro?» «Bastante seguro, señor. Pero hay algo más. Cuando mi agente intentó acercarse discretamente, el hombre pareció reconocerlo como investigador y se puso muy nervioso. Es como si todavía se estuviera escondiendo». Víctor miró a Ana y a Rosa. «Aarón, no se acerquen más a él. Iré yo personalmente». «Señor, ¿puedo sugerir algo? Quizás sea mejor no ir solo. Si es realmente Luca, podría pensar que está siendo amenazado». Ana se adelantó, tomando el teléfono de las manos de Víctor. «Con permiso, señor Aarón. Aquí Ana, hija de Luca. Si es realmente mi padre, querrá ver una foto mía, ¿verdad? Para asegurarse de que somos quienes decimos ser». La voz de Aarón demostró sorpresa, pero admiración. «Esa es una excelente idea, señorita Ana. Si es su padre, seguramente la reconocerá inmediatamente». Víctor sonrió, una vez más impresionado con la sabiduría de su sobrina. «Aarón, envíe un agente con una foto de Ana, pero dígale que mantenga distancia. Si el hombre demuestra reconocimiento, deje una nota explicando que la familia lo está buscando y que es seguro volver». Después de colgar, los tres se quedaron en silencio por un momento, absorbiendo la posibilidad de que Luca pudiera estar vivo y estar a punto de regresar a sus vidas. «¿Y si es él?», preguntó Ana, la voz temblando ligeramente. Rosa abrazó a su hija. «Entonces nuestra familia estará completa». Víctor miró por la ventana hacia los jardines, donde había planeado instalar un taller de carpintería para Ana, quien había demostrado interés por el hobby de su padre. «Ana, independientemente de lo que pase, sabes que siempre tendrás una familia aquí, ¿verdad?» «Lo sé, tío Víctor. Y sabes que siempre tendrás una sobrina que te ama mucho». 3 días después, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez, era una voz que Víctor no escuchaba hacía 18 años, pero que reconoció inmediatamente. «Víctor, soy yo, Luca». El empresario sintió que las piernas le flaqueaban. «Luca. Dios mío, ¿eres realmente tú?» «Sí, hermano. Aarón me encontró y...» «Víctor, vi la foto de ella. Ana es igual a nuestra madre cuando era joven. Es hermosa y por lo que me dijeron, es una joven increíble». «Lo es, Luca. Es valiente, honesta, inteligente. Tiene todo lo bueno de los Allianz». «Víctor, sé que tengo mucho que explicar. Muchos años perdidos que compensar». «No». Víctor interrumpió. «Hiciste lo que creíste correcto para proteger a tu familia. No hay nada que explicar, solo que celebrar. ¿Cuándo vienes a casa?» «Si me reciben, me gustaría volver a casa». Ana, que había escuchado toda la conversación, tomó el teléfono. «Papá». «Soy yo, Ana». El silencio del otro lado fue seguido por un sollozo ahogado. «¿Mi hija? ¿Mi pequeña Ana?» «Ya no tan pequeña, papá. Tengo 17 años ahora y estoy ansiosa por conocerte». «Ana, hija, perdona a papá por haber estado lejos tanto tiempo».
No hay nada que perdonar, papá. Solo ven a casa. Nuestra familia te está esperando. Una semana después, Víctor, Ana y Rosa estaban en el aeropuerto de la capital, esperando la llegada del vuelo de Luca. Ana sostenía un cartel hecho a mano donde había escrito «Bienvenido a la familia papá», en letras de colores. Cuando Luca apareció en la puerta de desembarque, no hubo dudas sobre quién era. A pesar del cabello canoso y las líneas de expresión que los años habían traído, todavía tenía los ojos característicos de los aliens y la sonrisa amable que Víctor recordaba de la juventud. Ana corrió hacia él primero, y cuando Luca la abrazó, Víctor vio 18 años de añoranza y arrepentimiento disolverse en segundos. Rosa fue la siguiente, y el reencuentro de la pareja estuvo cargado de una emoción que hizo que Víctor entendiera que el amor verdadero realmente puede resistir el tiempo y la distancia. Finalmente, los hermanos se encontraron. Luca extendió la mano, formal, pero Víctor la ignoró y lo atrajo a un abrazo apretado. «Bienvenido de nuevo, hermano», susurró Víctor. «Gracias por cuidar de mi familia», respondió Luca. «Nuestra familia», corrigió Víctor. «Y ahora que estamos todos juntos, nada más nos va a separar». Mientras caminaban juntos hacia la salida del aeropuerto, Ana en medio, sosteniendo las manos de su padre y de su tío, Víctor reflexionó sobre cómo una simple prueba de honestidad se había transformado en el descubrimiento más precioso de su vida. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en sus inversiones o propiedades, sino en las personas que amaba y que lo amaban de vuelta. La familia Allianz estaba finalmente completa, y Víctor sabía que los desafíos y alegrías que estaban por venir serían enfrentados juntos, como debería haber sido desde el principio. Esa noche, durante la cena de bienvenida en la mansión, Luca entregó a Ana una pequeña escultura de madera que había hecho durante sus años de exilio, un corazón entrelazado representando a la familia que nunca había olvidado. Ana colocó la pieza al lado del pasador que su padre había hecho para ella cuando era bebé, símbolos tangibles de un amor que había resistido el tiempo, la distancia y todos los obstáculos. Víctor observaba a su familia reunida y sonrió, sabiendo que algunas riquezas realmente no pueden comprarse. Solo pueden ser conquistadas a través de la honestidad, el coraje y el amor incondicional. Al día siguiente del regreso de Luca, la mansión Allianz amaneció diferente. Víctor bajó a la cocina, más temprano de lo habitual, y encontró a su hermano ya despierto, sentado a la mesa, observando el jardín a través de la gran ventana. Las manos de Luca sostenían una taza de café aún humeante, y Víctor notó que temblaban ligeramente. «¿No pudiste dormir?», preguntó Víctor suavemente, sirviéndose café y sentándose al lado de su hermano. Luca sonrió con tristeza. 18 años durmiendo en camas extrañas, en habitaciones pequeñas. Esta casa es demasiado grande, Víctor, y demasiado silenciosa. Estoy acostumbrado al ruido del mar. Víctor observó el perfil de su hermano, notando las arrugas alrededor de los ojos que contaban historias de años difíciles. Luca, no tienes que adaptarte inmediatamente. Podemos arreglar una habitación más pequeña si prefieres. Lo importante es que estés aquí. No es solo eso, Luca suspiró. Es que miro a Ana y veo a una joven de 17 años que no conozco. Perdí tantas cosas, Víctor. Los primeros pasos, las primeras palabras, el primer día de escuela. Su voz se quebró. ¿Cómo se recuperan 18 años? Víctor puso la mano en el hombro de su hermano. Un día a la vez, y no estás solo en esto. En ese momento Ana apareció en la cocina, aún en pijama, el cabello despeinado por el sueño. Se detuvo al ver a los dos hermanos conversando y dudó, como si no supiera si debía interrumpir. «Buenos días, papá», dijo tímidamente a Luca, y la palabra «papá» hizo que el corazón se le encogiera. «Buenos días, mi hija», respondió Luca, y Víctor percibió la emoción contenida en su voz. Ana se sirvió jugo de naranja y se sentó frente a los dos hombres. «Papá, anoche cuando estábamos conversando, dijiste que trabajas como profesor de carpintería. ¿Podrías enseñarme?»,
Los ojos de Luca se iluminaron por primera vez desde que había llegado. ¿De verdad te gustaría aprender? Mucho. Tío Víctor iba a montar un taller para mí aquí en el jardín, ¿verdad? Ana miró a Víctor, quien asintió sonriendo. Sería perfecto, dijo Víctor. Luca, podrías supervisar el montaje. Sabes mejor que yo lo que necesita un taller. Luca sintió algo calentarse en su pecho. Finalmente, una manera concreta de conectarse con su hija. Ana, la carpintería es un arte que exige paciencia. No es algo que se aprende de la noche a la mañana. Tengo paciencia, respondió Ana con determinación. Y tengo las manos de la familia Alliance, añadió, mostrando las manos que realmente eran muy similares a las de Luca. Rosa apareció en la cocina en ese momento, ya arreglada para empezar el día. Se detuvo al ver la escena, su marido, su hija y su cuñado conversando como una familia normal, y sintió los ojos llenarse de lágrimas de gratitud. «Buenos días, familia», dijo, y la palabra familia resonó por la cocina como una bendición. Luca se levantó y la abrazó, besándole suavemente la frente. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Mejor que en años», respondió Rosa sinceramente. Víctor observaba la interacción de la pareja y sentía una mezcla de alegría y melancolía. Alegría por verlos reunidos, melancolía por percibir cuán solitaria había sido su propia vida durante todos esos años. «Víctor», Ana llamó su atención. «¿Estás bien? Pareces pensativo». El empresario sonrió a su sobrina. «Estoy genial, Ana, solo pensando en cómo la vida puede cambiar rápidamente». «Para mejor», añadió ella. «Definitivamente para mejor». Luca volvió a sentarse y miró a Víctor con seriedad. «Hermano, necesito hablar sobre algunas cosas prácticas. Sé que me ofreciste vivienda y sustento, pero no puedo simplemente aceptarlo todo sin contribuir». «Luca, no, déjame terminar. Sé que eres rico, que puedes sustentar fácilmente a 3 personas más, pero yo necesito tener una función, un propósito. No puedo ser solo un huésped permanente en la casa de mi hermano menor». Víctor comprendió el orgullo de su hermano. Era algo típicamente Alliance, la necesidad de contribuir, de tener valor propio. «¿Qué sugieres?» «Me gustaría trabajar contigo, no por caridad, sino porque creo que puedo contribuir. En estos años lejos, aprendí mucho sobre personas, sobre simplicidad, sobre lo que realmente importa. Quizás eso pueda ser útil en tu empresa». Ana aplaudió, animada. «Papá va a trabajar con el tío Víctor. La familia va a trabajar junta». Víctor sonrió dándose cuenta de la sabiduría de la sugerencia. «Luca, siempre fuiste bueno con la gente, y últimamente he percibido que perdí un poco de esa capacidad. Sería un honor tenerte trabajando conmigo». «Como socios», Luca especificó. «No como empleado». «Como hermanos», corrigió Víctor. Rosa se acercó a la mesa con una bandeja de fruta fresca. «Ustedes dos siempre fueron testarudos», dijo con cariño. «Luca, acepta la ayuda de tu hermano. Víctor, acepta la compañía de tu hermano. Ambos se necesitan el uno al otro». Ana tomó una manzana de la bandeja. «Mamá tiene razón. Y además ahora tenemos una familia que cuidar. Es responsabilidad de todos». Luca miró a su hija con admiración creciente. «Eres muy sabia para alguien de 17 años». «Aprendí de los mejores», respondió Ana, mirando alternativamente a su madre y a su tío. Víctor sintió que el corazón se le calentaba. En 2 días, su casa se había transformado de un museo silencioso en un hogar lleno de vida y amor. «Entonces está decidido. Luca será mi nuevo socio. Ana tendrá sus clases de carpintería y Rosa», miró a su cuñada. «Rosa será la reina de esta casa como siempre». Debió haber sido. «Solo quiero que todos sean felices», dijo Rosa simplemente. «Entonces lo seremos», declaró Ana con la confianza de la juventud. «Seremos la familia más feliz de la capital». Luca tomó la mano de su hija. «Ana, prometo que voy a compensar todos los años que perdí. Voy a ser el mejor padre que pueda ser». «Papá, no tienes que compensar nada. Solo tienes que estar aquí ahora. El pasado ya pasó».
Lo que importa es el futuro. Víctor miró a su sobrina y se admiró una vez más con su madurez. Ana, ¿dónde aprendiste a ser tan sabia? De ustedes tres, respondió. Mamá me enseñó a ser fuerte, tú me enseñaste a ser honesto y papá... Miró a Luca. Papá me enseñó que el amor puede vencer cualquier distancia. El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Víctor percibió que esa familia había sido forjada no solo por lazos de sangre, sino por elecciones conscientes de amor, perdón y esperanza. Bueno, dijo Víctor, aclarándose la garganta para disimular la emoción, ¿qué tal si empezamos a planear ese taller? Ana, ¿tienes clases hoy? Sí, pero es solo por la mañana. Por la tarde podemos ir a ver el lugar en el jardín. Luca se animó. Puedo hacer una lista de lo que vamos a necesitar, herramientas, bancos de trabajo, sistema de ventilación, y yo voy a investigar sobre diferentes técnicas de carpintería en Internet, añadió Ana entusiasmada. Rosa observaba a la familia planear juntos y sentía una paz profunda. Después de 18 años de incertidumbre y soledad, finalmente tenía la familia completa que siempre había soñado. Víctor miró el reloj. Tengo una reunión a las 10, pero puedo reprogramarla. No, Luca interrumpió. Tienes tu vida, tus compromisos. No queremos que todo cambie por nuestra culpa. Pero quiero que todo cambie, respondió Víctor honestamente. Quiero que mi vida los incluya a ustedes en todo. Las reuniones familiares son más importantes que las reuniones de negocios. Ana se levantó y besó la frente de su tío. Tío Víctor, eres increíble. Pero papá tiene razón. No tienes que parar tu vida por nosotros, solo tienes que incluirnos en ella. Víctor sonrió, dándose cuenta de que tenía mucho que aprender sobre el equilibrio entre familia y trabajo. Entonces voy a la reunión, pero vuelvo para el almuerzo. Y por la tarde todos juntos vamos a planear el taller. Cuando Víctor salió a trabajar, Luca permaneció en la cocina con Rosa y Ana. Era la primera mañana que pasaban juntos como familia en 18 años, y todos sentían el peso de la significancia de ese momento. 3 semanas después, el taller de carpintería estaba listo. Víctor había mandado construir un espacio amplio y bien ventilado en el jardín, equipado con las mejores herramientas y equipos que Luca había solicitado. Era una tarde de sábado, y toda la familia estaba reunida para la primera clase oficial de Ana. Luca ajustó el delantal de cuero de Ana, sus manos temblando ligeramente de nerviosismo. «¿Está bien? ¿Ajustado? No puede quedar suelto, es peligroso». «Está perfecto, papá», respondió Ana pacientemente. Era la 5ª vez que él revisaba el delantal. Víctor y Rosa observaban desde sillas cómodas posicionadas a una distancia segura. Víctor había cancelado todos los compromisos del fin de semana para estar presente en ese momento especial. «Luca, relájate», dijo Rosa suavemente. «Estás más nervioso que Ana. Es que es nuestra primera actividad juntos como padre e hija», confesó Luca. «Quiero que sea perfecta». Ana se acercó a su padre y tomó sus manos. «Papá, mírame. No tiene que ser perfecta, tiene que ser nuestra». Las palabras de su hija calmaron a Luca instantáneamente. Respiró hondo y sonrió. «Tienes razón. Vamos a empezar con algo simple. ¿Qué tal una pequeña caja?» «Me encantaría». Luca tomó un pedazo de madera de cerezo, lisa y perfumada. La primera lección de la carpintería, Ana, es respetar la madera. Cada pedazo tiene su propia personalidad, sus propias fibras, su propia historia. Ana tocó delicadamente la madera. ¿Cómo puedo saber cuál es su personalidad? Siente la textura, observa el patrón de las vetas, huele el perfume. La madera te contará quién es. Ana cerró los ojos y pasó las manos sobre la superficie de la madera. Parece tranquila, paciente. Luca sonrió, orgulloso. Exacto. El cerezo es conocido por su estabilidad y belleza duradera, así como nuestra familia, añadió, mirando a Víctor y a Rosa. Ahora te voy a enseñar a usar el formón. Es una herramienta que exige delicadeza y precisión. Luca se posicionó detrás de Ana,
poniendo sus manos sobre las de ella para guiar el movimiento. Era el primer contacto físico prolongado entre padre e hija, y ambos sintieron la importancia del momento. «Despacio», susurró Luca. «Deja que la herramienta haga el trabajo. Tú solo guías». La madera cedió dulcemente bajo la presión controlada, creando una pequeña cavidad. Ana exclamó de alegría cuando vio el primer signo de progreso. «Papá, mira, lo estoy logrando». «Lo estás haciendo mejor que yo en mi primer día», dijo Luca con orgullo genuino. Víctor observaba la escena con emoción creciente. Ver a su hermano transmitiendo conocimiento a Ana era como asistir a una tradición familiar renacer. «Luca, ¿te acuerdas de cuando papá nos enseñó a usar herramientas?» «Me acuerdo», respondió Luca sin quitar los ojos de Ana. Él siempre decía que trabajar con las manos nos conecta con nuestra esencia. Ana dejó de trabajar y miró a los dos hombres. «¿Ustedes aprendieron carpintería con el abuelo?» «No exactamente carpintería», explicó Víctor. «Nuestro padre era ingeniero, pero en sus horas libres le gustaba arreglar cosas por la casa. Siempre nos incluía en el proceso. Él decía que un hombre que no sabe usar sus propias manos no puede verdaderamente crear nada de valor», añadió Luca. Rosa se acercó para observar el trabajo de Ana más de cerca. «Está quedando hermosa, hija». «Mamá, cuando termine será para ti. Mi primera creación será un regalo para la mujer más importante de mi vida». Rosa sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Ana, es verdad, mamá. Me criaste sola todos estos años. Esta cajita será especial para guardar tus cosas más preciosas». Luca dejó de trabajar y miró a su esposa con admiración renovada. «Rosa realmente es una mujer extraordinaria. Criaste una hija maravillosa sola». «No sola», corrigió Rosa. «Siempre los tuve en el corazón y Pietro ayudando a distancia». Víctor se levantó y se unió al grupo. «¿Puedo intentarlo también? Hace años que no trabajo con las manos». «Claro, tío Víctor», dijo Ana ofreciéndole el formón. «Pero cuidado, la madera es exigente». Víctor tomó la herramienta con cuidado, sus manos de ejecutivo claramente desacostumbradas al trabajo manual. En el primer intento, el formón resbaló, creando un corte irregular. «Despacio, Víctor», dijo Luca, poniendo las manos sobre las de su hermano como había hecho con Ana. «Tienes prisa, como siempre». «Viejos hábitos», murmuró Víctor, concentrándose en relajarse. Ana observaba a los dos hermanos trabajando juntos y sonrió. «Es extraño verlos así. En la oficina, tío Víctor es siempre tan seguro y controlado». «Aquí no es su ambiente», explicó Luca, «pero está aprendiendo. Todos estamos aprendiendo cosas nuevas». Después de 2 horas de trabajo cuidadoso, la pequeña caja empezó a tomar forma. No era perfecta. Había algunas imperfecciones obvias donde Ana todavía estaba aprendiendo a controlar las herramientas, pero tenía algo especial que ninguna caja comprada podría tener. «Ahora viene la parte más delicada», dijo Luca. «El lijado y el acabado. Es aquí donde la pieza realmente cobra vida». Le mostró a Ana cómo sostener la lija, cómo mover en movimientos circulares suaves, cómo sentir cuando la superficie estaba uniforme. «La carpintería es meditación», explicó Luca mientras trabajaban. «Cuando estás enfocada en la madera, en los movimientos, en el resultado final, la mente se calma. Eso fue lo que me mantuvo cuerdo durante todos estos años lejos de ustedes». Ana miró a su padre con nueva comprensión. «¿Hacías esto pensando en nosotros?» «Todos los días. Cada pieza que creaba era una oración para que un día pudiéramos estar juntos de nuevo». Víctor, que estaba observando en silencio, sintió una ola de culpa. «Luca, si yo hubiera buscado más, si hubiera insistido en encontrarte...» «Víctor, no». Luca interrumpió firmemente. «No hay lugar para la culpa aquí. Tomé una decisión consciente de irme. La culpa era mía y solo mía». «Pero perdieron tantos años». Ana dejó de lijar y miró a los dos hombres. «Tío Víctor, papá, paren con eso. No podemos cambiar el pasado, pero podemos hacer que el futuro sea increíble». Rosa se acercó y abrazó a su hija por detrás.
¿Cuándo te volviste tan sabia, mi hija? Aprendí de mi familia, respondió Ana simplemente. Cuando el sol comenzó a ponerse, la pequeña caja estaba lista. Era simple, pero bien hecha, con líneas limpias y un acabado suave que invitaba al tacto. «Es perfecta», dijo Rosa, sosteniendo la caja con cuidado. «No es perfecta», corrigió Ana, «pero está hecha con amor, y eso es más importante que la perfección». Luca abrazó a su hija, sintiendo una conexión profunda que había esperado 18 años para experimentar. «Ana, tienes talento natural para esto. Si quieres, puedo enseñarte técnicas más avanzadas». «Quiero, papá. Quiero aprender todo lo que puedas enseñarme». Víctor observaba a la familia reunida en el taller y sentía una paz que nunca había experimentado. Sus negocios, su riqueza, sus éxitos profesionales, todo parecía pequeño comparado con el valor de ese momento simple pero profundo. «Luca», dijo Víctor, «gracias». «¿Por qué?» «Por volver a casa, por traer vida a esta casa, por mostrarme lo que realmente importa». Luca sonrió y puso la mano en el hombro de su hermano. «Gracias por mantener a nuestra familia segura mientras yo estaba lejos, por cuidar de ellas como si fueran tuyas». «Ellas son mías», respondió Víctor. «Todos ustedes lo son». Ana guardó cuidadosamente las herramientas, siguiendo las instrucciones que su padre había dado sobre organización y cuidado del equipo. «Papá, ¿cuándo podemos hacer la próxima clase? ¿Qué tal mañana por la mañana, si no tienes otros planes?» «No tengo planes más importantes que pasar tiempo con mi familia». Rosa abrazó a su marido. «Estoy muy orgullosa de ti, Luca, de la forma en que te estás conectando con Ana, cómo te estás adaptando. Aún es difícil a veces», confesó Luca, «pero tenerlos aquí, tener una familia de nuevo, hace que todo valga la pena». Víctor apagó las luces del taller, pero antes de salir, miró una vez más el espacio donde acababa de presenciar algo mágico. No era solo una clase de carpintería, era la reconstrucción de una familia, un hilo a la vez, una pieza a la vez. Caminando de vuelta a la casa principal, Ana entre el padre y el tío, Rosa al lado de Minone Saint-Aimé, su marido Víctor percibió que la felicidad verdadera no era algo que se compraba o conquistaba, era algo que se construía, despacio, con paciencia y amor, exactamente como una pieza de carpintería. Un mes había pasado desde la primera clase de carpintería, y la vida en la mansión Allianz había encontrado su ritmo natural. Era domingo por la mañana, y como se había convertido en tradición, toda la familia se reunía para el desayuno especial que Rosa preparaba los fines de semana. La mesa de la cocina estaba puesta con mantel bordado, vajilla fina y flores frescas del jardín. Ana se había levantado temprano para ayudar a su madre, y ahora ambas terminaban de preparar tortitas, fruta fresca y el café especial que Luca había enseñado a Rosa a hacer. Víctor bajó las escaleras usando ropa casual, algo impensable algunos meses atrás, y encontró a Luca ya en la cocina, leyendo el periódico mientras tomaba la primera taza de café del día. «Buenos días, hermano», dijo Víctor, sirviéndose café. «¿Cómo dormiste?» «Mejor cada noche», respondió Luca honestamente. «Todavía me despierto a veces pensando que todo esto es un sueño, pero está quedando más fácil creer que es real». Ana apareció al lado de Víctor, abrazándolo por la cintura. Este tipo de demostración espontánea de afecto se había vuelto común, y Víctor todavía se sorprendía con la facilidad con que se había adaptado a tener una familia afectuosa. «Tío Víctor, ¿te acuerdas de que hoy vamos al parque para ese picnic que planeamos?» «Claro que me acuerdo. Ya preparé la cesta térmica y hasta traje algunas mantas del armario». Rosa se acercó a la mesa, cargando una bandeja con tortitas calentitas. «Víctor, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Quiero decir, es algo tan normal. ¿No es un poco demasiado simple para ti?» Víctor rió, un sonido que se había vuelto mucho más frecuente en las últimas semanas. «Rosa, descubrí que las cosas simples son las más preciosas. Algunos meses atrás, si alguien me dijera que estaría más animado con un picnic que con una fusión empresarial, lo encontraría imposible. La gente cambia,
observó Ana sentándose a la mesa. O mejor dicho, la gente se reencuentra consigo misma. Luca miró a su hija con admiración creciente. Ana, siempre me sorprendes con tu sabiduría. Aprendí observándolos a ustedes tres. Cada uno de ustedes me enseñó algo importante. ¿Qué aprendiste de cada uno?, preguntó Víctor curioso. Ana pensó por un momento masticando una tortita. Mamá me enseñó que la fuerza no es nunca mostrar debilidad, sino seguir adelante incluso cuando tienes miedo. Tú, tío Víctor, me enseñaste que el éxito sin familia es vacío y que nunca es tarde para cambiar. ¿Y papá? Ella miró a Luca con cariño. Papá me enseñó que el amor verdadero a veces significa sacrificio, pero que al final el amor siempre encuentra una manera de volver a casa. El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Rosa limpió discretamente una lágrima, y Víctor sintió que el pecho se le oprimía de orgullo por su sobrina. ¿Y qué aprendimos de ti?, preguntó Luca. Que familia no es solo quien tiene la misma sangre, respondió Ana sin dudar. Familia es quien elige quedarse, quien elige amar, quien elige perdonar. Víctor puso el tenedor en la mesa y miró a cada miembro de su familia. Ustedes saben que antes de que Ana entrara en mi vida, yo estaba planeando expandir los negocios a Europa. Iba a pasar la mitad del año viajando, cerrando contratos, acumulando más riqueza. ¿Y ahora?, preguntó Rosa. Ahora no puedo imaginar pasar un solo día lejos de ustedes. Cancelé todos los viajes. Delegué la mayor parte de los negocios internacionales a otros ejecutivos, porque descubrí que de nada sirve conquistar el mundo si no tienes con quién compartir la victoria. Luca extendió la mano y tocó la de su hermano. Víctor, no tienes que dejar de trabajar por nuestra causa. No estoy parando, Luca, estoy priorizando. Hay una diferencia. Ana se levantó y abrazó a su tío por detrás. Tío Víctor, ¿te acuerdas de aquel día cuando me ofreciste la beca de estudios? ¿Cómo podría olvidarlo? Dijiste que no era caridad, era reconocimiento de valor. Ahora entiendo lo que quisiste decir. No me estabas dando oportunidades por lástima. Estabas reconociendo algo en mí que yo misma no sabía que tenía. ¿Qué reconocí? Que soy una Alliance, dijo Ana con orgullo, y que los Alliance no se rinden, no se venden, y se cuidan unos a otros. Luca se emocionó con las palabras de su hija. Ana, yo siempre tuve miedo de que tú crecieras sintiéndote abandonada, rechazada. Papá, para con eso. Ana lo interrumpió suavemente. No me abandonaste, me protegiste. Y ahora que estamos juntos es eso lo que importa. Rosa se levantó para buscar más café, pero en realidad necesitaba un momento para recuperarse. Las conversaciones familiares todavía la emocionaban profundamente, principalmente cuando percibía cómo Ana se había desarrollado emocionalmente desde que la familia se había reunido. Rosa, Víctor la llamó, tú también eres parte de esto. Quiero que sepas que te considero mi hermana en todos los sentidos. Víctor, no te imaginas lo que esto significa para mí, respondió Rosa volviendo a la mesa. Todos estos años crié a Ana sola, pero siempre supe que un día ella necesitaría conocer a la familia paterna. Solo no imaginaba que sería así, tan perfecto. No es perfecto, dijo Luca. Tenemos mucho trabajo por delante, mucho que aprender unos de otros, mucho tiempo perdido que recuperar. Pero tenemos toda la vida para eso, observó Ana. Y ahora que estamos juntos, cada día será una nueva oportunidad. Víctor miró el reloj. Hablando de oportunidades, ¿qué tal si preparamos ese picnic? El día está hermoso afuera. Todos se levantaron para organizar las cosas, pero Luca pidió un momento de atención. Antes de salir me gustaría decir algo, dijo poniéndose de pie. Cuando me fui hace 18 años pensé que estaba perdiendo todo, mi familia, mi casa, mi identidad. Pero ahora percibo que estaba ganando algo mucho más importante. ¿Qué?, preguntó Ana. Perspectiva, respondió Luca. Pasé 18 años aprendiendo que la vida puede ser simple y aún así significativa. Que no necesitas mucho para ser feliz, solo de las personas correctas a tu lado. Y ahora puedo enseñarles eso a ustedes, que tienen tanto. Víctor asintió comprendiendo. Es verdad. Yo tenía todo en términos materiales,
pero vivía como un hombre pobre de espíritu. ¿Y ahora?, preguntó Rosa. Ahora soy rico de verdad, respondió Víctor, mirando a cada uno de ellos. Rico en amor, rico en familia, rico en propósito. Ana aplaudió. Entonces vamos a celebrar nuestra riqueza con un picnic en el parque. Mientras se preparaban para salir, cada uno cuidando de una parte de los preparativos, Víctor observó el movimiento natural y armonioso de su familia. Rosa preparando sándwiches especiales, Luca revisando el pronóstico del tiempo en el teléfono, Ana eligiendo juegos para llevar. Todo funcionaba como una sinfonía bien ensayada. En el coche, de camino al parque, Ana hizo una pregunta que los hizo reflexionar. ¿Creen que papá nos habría encontrado aún si la prueba del dinero no hubiera ocurrido? Víctor pensó por un momento. Quizás, quizás no. Lo importante es que ocurrió en el momento justo. Yo creo que sí, dijo Luca desde el asiento del pasajero. Creo que de una forma u otra, nuestra familia estaba destinada a reunirse. Ana habría crecido, se habría convertido en una mujer increíble, y eventualmente nuestros caminos se cruzarían. ¿Cómo están seguros?, Ana insistió. Porque el amor verdadero siempre encuentra un camino, respondió Rosa desde el asiento de atrás. Puede tardar, puede ser complicado, pero al final, las personas que deben estar juntas se encuentran. El parque estaba lleno de otras familias disfrutando el domingo soleado. Víctor extendió el mantel a cuadros debajo de un árbol grande, mientras Luca organizaba la comida, y Rosa y Ana jugaban con un frisbee en el césped. «Luca», dijo Víctor, mientras trabajaban lado a lado. «Gracias». «¿Por qué esta vez?», preguntó Luca sonriendo. «Por darme la oportunidad de ser tío, por dejar que Ana me conociera, por volver a casa». «Víctor, tú me diste mucho más. Me diste la oportunidad de ser padre de nuevo, de tener una familia, de tener un hogar». Los dos hermanos se abrazaron, un abrazo largo que llevaba 18 años de añoranza, arrepentimiento y perdón. Ana y Rosa volvieron corriendo, sin aliento por el juego. ¿Ustedes dos se van a quedar ahí filosofando todo el día o nos van a ayudar a comer toda esta comida?, preguntó Ana riendo. «Vamos a comer», Víctor declaró, y todos se sentaron en el mantel. Mientras compartían sándwiches, fruta y jugos, conversando sobre planes futuros, Víctor miró a su alrededor y vio a otras familias haciendo lo mismo. Pero sabía que la suya era especial. No porque fueran mejores o diferentes, sino porque habían sido conquistada a través de pérdidas, encuentros inesperados y elecciones conscientes de amar y perdonar. «¿Hacia dónde vamos a partir de aquí?», preguntó Ana tumbándose en el mantel y mirando al cielo a través de las ramas del árbol. «Seguiremos adelante», respondió Luca. «Un día a la vez, una decisión a la vez, siempre juntos». «Siempre juntos», Víctor repitió, y supo que nunca había pronunciado palabras más verdaderas en toda su vida. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de la familia Alliance haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro. Esta narrativa sobre reencuentros familiares, perdón y la verdadera riqueza de las relaciones humanas nos recuerda que los mayores tesoros de la vida no están en cajas fuertes, sino en los lazos que construimos con aquellos que amamos. Para continuar esta jornada emocional con nosotros, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre familia, honestidad y segundas oportunidades. Encuentren esa selección especial haciendo clic en el vídeo de al lado. Si esta historia tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta. Eso nos motiva a seguir trayendo relatos que celebran lo mejor de la naturaleza humana. Todos los días compartimos historias únicas que exploran la complejidad de los sentimientos y la belleza de las relaciones familiares. No se pierdan nuestros próximos contenidos y por favor compartan en los comentarios cómo esta historia los hizo sentir. Los esperamos en nuestra próxima narrativa.